un cabaret donde te encontré. En la mente de la mayoría de los mexicanos prevalece la imagen del cabaret como un bar burdel, es decir, un lugar que en conjunto es un sitio de reunión eminentemente masculino y nocturno, al que se va a beber, comer y disfrutar de una variedad musical, con bailarinas semidesnudas y, si se desea, pagarle tragos a las empleadas o ficheras y bailar con ellas. Tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Empieza con el Café Concert en Francia, en estos bares que empiezan a ver estos espectáculos que vienen desde los románticos, desde los poetas malditos, ¿no? Se reúnen artistas a hacer contrapropuestas estéticas, artísticas, fuera, digamos, del establishment, ¿no? Fuera de los conceptos de la academia. Y de ahí, bueno, vuelve a agarrar un impulso muy importante, sobre todo en Estados Unidos, y no es casualidad, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente México también tiene un impulso muy importante del teatro de revista durante el proceso de la Revolución y en la posrevolución. Porque el cabaret de México obedece o nace de una tradición de teatro de revista o de las carpas. Entonces, ese teatro en su momento, hace unos 100 años más o menos, poco más, pues realmente hacía crítica a momentos, cosas muy específicas, a momentos muy particulares de la historia, y esa tradición ha continuado y se sigue haciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que hacía Palillo, ¿no? O de lo que hacía el mismo Cantinflas, lo que hacían los grandes artistas de carpa, que era tomar ese trauma de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese contexto, y revivirlo de una manera estética, que era una manera de que socialmente se curaba un poco y se entendía, y además generaban comunidad y sabían que no estaban solos en su dolor y lo podían sublimar. Entonces podemos sublimar estas angustias sociales, podemos reencontrarnos y decir, a mí me está pasando también lo mismo que a nosotros como comunidad. Se empieza a generar lo que es el cabaret contemporáneo. Me parece que en esa época ya se empiezan a retomar estas herramientas creativas y de expresión que hablamos del teatro de carpa, ¿no? Y en esta época hay un auge. De hecho, dice Cecilia Sotres, el cabaret surge cuando hay crisis. El cabaret mexicano que surge, en particular ese tipo de cabaret político que surge en lugares como el Foro Shakespeare y el Teatro del Hábito ya en los 90s, pues reúne la carpa, reúne el teatro de revista, el burlesque, el show travesti y el performance también, incluso el videoarte. Porque el cabaret nace como un medio de información para un público analfabeta en la Revolución, y entonces actualmente se preserva, no en el mismo nivel de analfabetismo, pero sí hay público que llega al cabaret que no sabe lo que está pasando en el país o que no se quiere dar cuenta. Pues sí es un género, ¿no? Aunque un género chico, algunos dicen, y que se remonta pues, a la comedia griega. Y son espectáculos que el público disfruta enormemente y que son menos, digamos, elitistas o inaccesibles que muchas de las obras a veces que se presentan de autores clásicos o contemporáneos, y que el público masivo a veces no se siente atraído. El cabaret es al teatro lo que el documental es al cine, haciendo esa similitud, ¿no? Porque tal como lo dice, o sea, sí, se parecen mucho, estamos en dos disciplinas diferentes, pero es lo mismo, es la mirada del documentalista la que estamos viendo, ¿no? Es ese pedacito de realidad a través de los ojos del cineasta. Yo creo que tiene que ver con esa conjunción de artes que convergen en un espacio de juego de adultos. Un género
teatral que engloba diferentes artes, como es la música, la danza y el teatro, y sirve para expresar todo aquello que queremos decirle al público. El cabaret es tan importante como un montón de otras cosas, ¿sabes? Es lo que voy. Quizás lo importante puede ser esa integración, ¿no? Pero todo lo demás también. El cabaret es un híbrido, es indefinible e indescriptible, pero en ello está su poder. El teatro es teatro que sana, es teatro que salva, cura, desde la sátira. El cabaret no solo se vive desde el escenario, permea nuestra vida, es una forma de vida, es resistencia, es disidente ante todo y ante todos. Por eso mismo es político, es riguroso y es al mismo tiempo búsqueda. Es un acto tan puro de comunión que simbra y sacude por medio de la carcajada. El cabaret nos hace críticos, no jode al jodido. Es más bien una posibilidad de ser libres en una sociedad inquisidora. Es un arma contra el poder y libera al ser humano de sus miedos. Para mí eso es el cabaret. El cabaret abreva de los conflictos que hay alrededor para exponerlos, para visibilizarlos, para tomar una postura sobre algo que está ocurriendo en la realidad. El papel que juega el cabaret, por ejemplo, para dar voz a veces a las voces silenciadas y marginadas de nuestra sociedad. Desde luego la mujer en general como un personaje central y como creadoras de este género. En sí esa es su tarea, es retomar el trauma, ¿no? Vamos a tomar una herida, vamos a tomar un punto, una cisma donde se quebró algo, donde hubo un trauma, donde hubo un dolor, y lo vamos a revivir, y lo vamos a revivir desde el arte. Al revivirlo desde el arte, estamos sublimando la herida. En cuestión social, o sea, algo de lo que estamos viviendo en el país, algo de lo que ustedes sufren día a día. O el tema de trata de personas, en especial de niñas menores de edad que son llevadas a otro país y son explotadas sexualmente. ¡Suéltame, que no! ¡Que no! ¡No quiero! ¡No me toques! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! Explotar estos temas y transformarlos y llevarlos a que la gente conozca, a sensibilizar la problemática. ¿De dónde vamos a partir? De eso que te lastima, de eso que te inquieta y que te aseguro que le inquieta al 90% de esta población. El cabaret se caracteriza siempre, o se ha caracterizado, porque tiene una gran parte de comedia. Viene del teatro popular, de este teatro que era necesario llevar a esos espacios donde la élite del teatro no podía llegar. Calientes noches tengan todos. Qué bueno que están aquí. Bueno, ya saben que yo soy Candela, ¿no? Y caliente. La verdad que yo no tengo pelos. Pero también está la cuestión de la comunidad sexodiversa, podemos decir la comunidad LGBT, que ha usado el cabaret como un medio privilegiado para jugar con los géneros sexuales, para desafiar el patriarcado homofóbico que nos rodea. Mutilados, discapacitados, gordos, flacos, despeinados, operados, transformados. Un término que he escuchado mucho en el género, que es la huella de dolor. Y cuando hablamos de la huella del dolor, o sea, parte de la huella del dolor, cuando hablamos de eso, no nos referimos a algo que me duele y me hace llorar mucho. Se refiere a lo que me mueve, a lo que me pica, a lo que yo digo, quiero hablar de esto. Estar atentas a qué material tengo dentro. Y el material no es un material estático, es algo que está en movimiento. Siempre hay algo de lo que queremos hablar, algo que decimos nos resuena, ¿no? Hay algo que de repente en la sociedad, no sé, puede que de todo esto que hablamos me queda resonando lo de la trata. Y digo, uff, ¿no? Me resuena, me quedo con esto.
No puede ignorar como los feminicidios, no puede ignorar como el machismo, no puede ignorar como la gordofobia, no puede ignorar como los políticos corruptos, no puede ignorar como esta práctica tan cotidiana de lo ruin y lo malo en nuestro país. El cabaret usa a la risa, usa el humor para comunicar. Podemos cantar, bailar, actuar y ser un poco más desparpajados porque nos dirigimos siempre directamente al público. Tiene que ver con la sátira y el humor. No hay cabaret que no tenga humor. No hay manera de hacer cabaret si no es a través del humor, ¿no? El humor como vía de, como un arma contra el poder y contra quien somete. Entonces, a través del humor se hace una crítica social, se hace un análisis, que es además más fácil de digerir para el público, porque es en un contexto pues de eso, ¿no? De estarla pasando bien, de tomar una copa y de casi que bajita la mano, ¿no? Con la risa, lograr de pronto despertar al hecho de que estamos en una sociedad muy injusta y con políticos corruptos y con dinámicas sociales sexistas u homofóbicas, y el cabaret puede evidenciar todo eso. Es rarísimo un cabaret que no abarque un problema que esté en las noticias o que esté en boca de todas las personas que estamos luchando sobre todo por derechos. Lo que en general sucede con el cabaret es que es muy claro, ¿no? Si bien va a suceder lo mismo con una obra de Chekhov, a lo mejor no va a ser tan concreto, tan claro, tan directo como lo sería con una parodia o con un teatro de revista o con un espectáculo de cabaret que está tocando un punto que en ese momento está sucediendo a nivel social o político. El cabaret se maneja desde la disidencia, disidencia corporal, disidencia física, disidencia ideológica. La sociedad nos marca que ciertas pautas que debemos seguir y la disidencia nos dice, no, vete por donde tú quieras. Gran parte del éxito del género estamos haciendo partícipe al público y el público está asumiendo un rol. Así, corazón, me gustaría que brindemos, pero antes me gustaría saber tu nombre como para no decirte buen mozo toda la noche. Raúl. Es totalmente con el espectador, ¿no? No es, si bien no existe esta cosa que llamamos cuarta pared de la división con el espectador, sí hay una cosa en la cual el espectador existe y el espectador está presente. El espectador nos puede hablar, el espectador nos puede gritar, el espectador es partícipe dentro de los espectáculos y por eso hay que estar siempre al tiro para poder estar con el espectador y eso hace un género sumamente vivo y un género sumamente cercano al espectador. Aunque en el encuentro predominó la opinión de que es posible definir al cabaret político de manera unívoca desde un punto de vista conceptual, algunos de los participantes coincidieron en que esta práctica artística teatral sí cuenta con algunos elementos esenciales que lo identifican y caracterizan como tal. El cabaret en Jalapa empieza, según entiendo, a desarrollarse en respuesta, por un lado, a un interés de la comunidad teatral que hay aquí, de este género tan importante en particular en ciudades como la de México. La invitación de figuras como Jesús Rodríguez y el grupo de las Reinas Chulas hace que se despierte más el interés. Pero bueno, yo creo que sí hay expresiones, o sea, independientemente de, por ejemplo, del encuentro o de los nuevos creadores cabareteros, me incluyo ahí, sí hay uno que otro creador por ahí que retoma el teatro de revista, el teatro de carpa, muy contados, y es muy curioso porque hay muchos artistas escénicos en Jalapa, ¿no? Nos destacamos por
por eso, por tener mucho teatro. Y sí, de repente es curioso que el género no esté abordado, ni a nivel de formación, ni a nivel de producción. Que sí, que se está haciendo, que de hecho hay un estilo de cabaret muy a la mexicana, que en estos momentos se le llama cabaret político contemporáneo. Los muchachos no murieron en vano, todos se alaban tu llanto. Los muchachos no murieron en vano, a los idiotas cubrimos con el manto. Y entonces cada vez más gente se está acercando a esta ciudad de manera, digamos, como un espacio para el cabaret, ¿no? El cabaret a veces puede ser más accesible para un público amplio por su aspecto musical, el manejo de pues, albures, juegos de palabras, personajes que tienen que ver con las noticias de la actualidad, y creo que ahí en Jalapa pues, hay mucho que hacer, y los artistas que se han acercado al cabaret en los últimos años están descubriendo una vertiente muy rica para seguir trabajando. El encuentro incluyó una serie de mesas de diálogo, talleres y puestas en escena que motivaron al diálogo y la reflexión entre el cuerpo académico y estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, así como dramaturgos, actores y actrices de diferentes géneros teatrales y procedencias en torno a las identidades académicas. Porque el cine de ficheras se hace muy popular en nuestro país, y le da una connotación a la figura de la mujer desnuda del cabaret un poco más oscura, un poco más indeseable. El género del cabaret y la teatralidad. Las últimas noticias de guerra en estos momentos se están desarrollando en lugares muy lejanos. Y sobre todo acerca del llamado cabaret político mexicano. Pero yo siempre digo que por sobre todo soy este cuerpo que está aquí. Es ser político en el sentido de podemos hablar de feminismo, podemos hablar de machismo, podemos hablar de homofobia, tener una postura ante una situación social importante que afecta a la sociedad, ¿no? Justamente retoma estas visiones estereotipadas y prejuiciadas de las cosas para darles un giro y ahora sí que devolvérselas al público y decirles, miren cómo ustedes están mirando las cosas y vamos a analizarlas, ¿no? Soy una pervertida. Soy César y no por ser homosexual tengo menos derechos. Soy Paulina y no por haber bailado en pezoneras tienes derecho a violentarme. Soy Miguel y no por ser de origen maya tienen derecho a discriminarme. Del artivismo que hacemos, digo artivismo porque hacemos arte y activismo al mismo tiempo, y eso es lo que hace el cabaret. Entonces, esta forma de, que dice Bertolt Brecht, distanciarme de donde yo estoy, me dota de una cualidad de entonces ser crítico ante donde vivo, ante donde estoy. Sé congruente, no puedo ser cabaretero y después ser misógino. No, perdóname, pero no se puede. No puedo ser cabaretero y después al rato molestar a mi compañera por el peso. Me molesta, no sé, el acoso sexual. Seguramente, no solo como creadora me voy a comprometer con eso, sino allá afuera también. Entonces creo que ese es uno de los detalles que están haciendo exitoso el género. Que realmente hay un compromiso social con el tema que se aborda creativamente. Y no nos callemos, creo que es lo más importante, no callarnos, a través de la risa, a través de la escena, la ficción nos conduce a la verdad y por eso el teatro creo que nunca, es un género que nunca va a desaparecer, tal vez no lo quieren quitar o tal vez no lo van a minimizar, pero nosotros tenemos que estar en pie de lucha. De cómo se vive hoy en día nuestra sociedad, pues cómo podemos desde ese espacio creativo convertir nuestra protesta en concientizar. El cabaretero tiene las posibilidades de darle voz a ese problema y bueno, va a haber mucha gente que se va a identificar con eso.
los artistas que se dedican al cabaret tienen que ser también investigadores, periodistas, antropólogos, salir al campo para saber qué es lo que está pasando y de ahí poder integrar toda esa información en un marco divertido y crítico para el público, ¿no? Ese es tu trabajo individual, pero luego eso hay que documentarlo, ¿no? O sea, tenemos entonces que investigar. Ahora los que hacemos este cabaret queremos llegar a la profundidad, queremos llegar a los personajes encarnados, profundos, sin quitar la comedia de por medio, sin quitar que es un espectáculo que esté bien visto, que esté bien bailado y bien cantado. El punto donde la gente quiebra es la escritura. O sea, todo el mundo quiere hacer cabaret, pero nadie quiere escribir cabaret. Los comparto. Y la técnica es para habitar con mayor calidad, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un trabajo técnico, la técnica está bien. Es para habitar con mayor calidad lo que nos sucede. Entonces, si no profundizamos en eso que nos sucede y lo ponemos en práctica, la técnica es la técnica y se acabó. Para mí sí hay dramaturgia de cabaret. Si estuviera el maestro Tito Vasconcelos me diría que no. Y en eso está nuestra diferencia y en eso está nuestra manera de hacer cabaret de manera distinta. Y los estudiantes de la Facultad de Teatro, por ejemplo, han estado muy atraídos a como un género que pues, es muy contestatario, es muy divertido, porque es lo bonito del cabaret, ¿no? Tiene ese lado crítico y ese aspecto también lúdico, ¿no? La única escuela formal que se dedica a las artes escénicas pues es la Universidad Veracruzana, con un perfil muy específico y que además escuelas de otros estados pues tienen esta tradición europea, ¿no? Las herramientas que la universidad nos da de alguna forma son occidentales. Entonces no me extraña que se rezague un poco como pues todo lo que implicó el teatro mexicano. No hay carpa en ningún otro lado. La carpa yo la equiparo, y eso por eso hice Por jodidos y hocicones mataron a los actores, la carpa yo la equiparo con la comedia del arte. Es igual de poderosa y es igual de vital. Y en las escuelas de teatro jamás se nos enseña la carpa mexicana. Pues a nivel académico el cabaret es todavía un género que no ha sido suficientemente abordado. Esta cosa de la cuarta pared, esta cosa de lo stanislavskiano, esta cosa del Grotowski, de Boal, del teatro del cuerpo. Ahora, ¿cómo lo enfocas al cabaret y cómo lo deconstruyes? El problema es que está mal entendido. El público le dices cabaret y piensa en el putero, ¿no? Entonces estamos intentando generar un público para este cabaret y entonces generar también la formación de los que hacemos teatro, ¿no? La academia tiene mucho que aprender y que investigar sobre el papel que juega este género teatral como un legítimo medio para sacudir las estructuras sociales y las formas de ver al otro que muchas veces están llenas de prejuicios, ¿no? Debido a la diversidad de compañías, actores y artistas que participan en este movimiento teatral, existen diferencias en el modo de llamarlo, entenderlo y hacerlo desde la posición de la clase social e intereses personales de quienes hacen cabaret. Para fortalecer nuestro tejido social que está muy derruido, que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, lo decía Andrea, ¿no? Hay que hacer sinergias, hay que hacer estas conexiones para entrar en complicidad con el público. Que está ávido de ver este tipo de espectáculos donde la gente baila, canta, te ríes. Y de repente el arte transforma y se vuelve un espacio de manifestación, de concientización. Y preséntate. Se puede hacer cabaret en la plaza, se puede hacer cabaret en el aula, se puede hacer cabaret en el teatro, se puede hacer cabaret en el cabaret y se puede hacer cabaret en el bar. No es que tenga esa función, no es como que tenga la obligación, o sea, no es que debas de hacer eso para hacer cabaret, sino que así ha funcionado y ese es el lugar también que el cabaret ha decidido tomar, es decir, la gente de cabaret también ha decidido tomar.
Entonces yo creo que sí necesitamos de ese tipo de teatro, de un teatro popular que llegue a todo mundo. Y esto creo que es algo que hace tan vital y tan relevante para el día de hoy el cabaret. Yo les diría, vean esto como voy a darme el chance de las próximas horas ir a mi tiempo de juego. Voy a ir a echar mi desmadre, ¿no? Voy a ir a cotorrear un rato y permitirme. Y claro, hay juegos más interesantes que otros y unos te van a gustar más que otros, como todos los juegos. Eso es lo que yo les diría a los posibles espectadores del cabaret, es vengan a jugar.